Infección del sistema nervioso, nosotros podemos abreviarlo, abrevian los clínicos como neuroinfección, ¿no? Al decir neuroinfección, entonces estamos englobando todas las patologías que están provocando, bueno, que son infecciones del sistema nervioso, ¿no? Pero hay diferentes tipos de patologías, como ya vimos previamente en el video conferencia de la clase, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, para diagnosticar o para saber ante un paciente que se sospecha que tiene una neuroinfección o de pronto un acceso cerebral, nosotros vamos a solicitar una tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Es decir, dos tipos de tomografía, ¿no? Tomografía de cerebro simple y con medio de contraste, ¿no? Eso es lo que vamos a solicitar cuando estamos sospechando que el paciente tenga una neuroinfección. Pero para valorar, es decir, para poder identificar el acceso cerebral, solo nos va a servir la tomografía del cerebro con medio de contraste. ¿Ya? Solo esta tomografía. ¿Por qué el acceso se valora en la tomografía del cerebro con medio de contraste? Porque nosotros podemos ver el signo del acceso, ¿no? Que es el realce de las paredes gruesas del acceso con el medio de contraste en forma de anillo. Ese es el signo que tiene, ¿no? En forma de anillo, que es lo que vimos aquí, ¿no? Y lo hipodenso que lo rodea corresponde al edema perilesional. ¿Ya? Entonces, este es el signo del acceso, ¿no? Por eso nosotros podemos valorar. Pero entonces, ¿por qué? O de pronto surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué pinta las paredes o por qué se realza las paredes con el medio de contraste el acceso en forma de anillo? Es porque las paredes están vascularizadas. ¿Y qué tiene que ver eso, no? Porque al momento que se inyecta el medio de contraste va por el torrente sanguíneo y viaja hacia los vasos del encéfalo y ahí, como las paredes del acceso están vascularizadas, igualmente circula el medio de contraste, entonces pinta las paredes en forma de anillo, ¿no? Porque es la forma de la pared, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya. ¿Alguna pregunta ahí en esa imagen? Bueno, yo voy a preguntar, ¿no? Doctor, si a mí me toca esa imagen, ¿qué diagnóstico le pongo? ¿Ya? Y ustedes son los los docentes, ¿no? ¿Qué diagnóstico le pongo ahí? Esa clase ya la vimos nosotros, ¿no? Esa imagen de ahí es típica si comienzan a Isquemia describirla aguda. mentalmente. ¿Perdón? Isquemia aguda. Correcto, como un SB isquémico en fase aguda, ¿no? ¿Correcto? O un infarto cerebral agudo, ¿no? ¿Ya? Entonces, SB isquémico en estadio agudo. ¿Pero por qué? Porque recuerden que la característica es la que vamos a mencionar, la que vamos a escribir. Nos observa una imagen hipodensa, ¿ya? Como la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, que provoca colapso del ventrículo lateral adyacente, ¿no? Entonces, eso ahí lo escuchamos en la descripción del infarto agudo, ¿no? Del cerebro, ¿no? No puede ser crónico porque crónico tiene dilatación. ¿Estamos? Si es que se les presenta esa imagen, ¿no? Pero doctor, si usted dijo que era un acceso, pero ahí yo no veo el acceso. Cuando tengamos la de medio contraste, no, eso sí es un acceso. ¿Correcto? Ya. Ahora, otra pregunta que puede surgir, ¿no? Se les presentan las dos imágenes y la pregunta es el diagnóstico. ¿Es un SB cerebral isquémico agudo? Me responden. Entonces, esa respuesta es incorrecta. ¿Pero por qué, doctor? Si usted mismo dijo en la clase que esto era un SB, claro, pero si estaba sola. Pero si nosotros tenemos ya con medio contraste, ya no podemos decir que esta imagen de aquí es un SB isquémico, ¿ya? Es un infarto agudo. Entonces, esto aquí, esto hipodenso, es el edema perilesional. ¿Por qué? Porque acá ya vemos nosotros el acceso. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? ¿Inquietudes? ¿No? Ahora, ejemplo, ¿no? Que no conozcamos nosotros al paciente, ¿no? Se nos ocurre, ¿no? ¿Será esta imagen de aquí un acceso o será un infarto, no? Eso lo saben solo ustedes los clínicos, ¿no? Porque ustedes en el momento que están de pronto en el internado, ya son médicos residentes, ustedes van a saber
¿qué tipo de tomografía le van a solicitar, no? Si están sospechando que la clínica o sintomatología del paciente me da para un SB isquémico, entonces solo le pido una tomografía de cerebro simple. Y por eso esto no puede ser acceso. Aquí no puede haber un acceso porque la sintomatología me indica que es un SB isquémico. Pero si el paciente tiene sintomatología de una neuroinfección, entonces no le pueden pedir solo simple. ¿Ya? Le piden simple y con medio de contraste. Cuando estén en el internado, porque algún rato van a llegar ustedes al internado y tienen que saber indicar el examen, estudio a determinado paciente, ¿no? Por su sintomatología. Lo mismo, la descripción. Bueno, la pregunta de pronto no es el diagnóstico, porque el diagnóstico está muy fácil, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipo de examen están viendo ahí? Pregunto. ¿Cuál es la respuesta? Con contraste. ¿Qué tipo de examen es? No es un diccionario de exámenes para ponernos a pensar, ¿no? Pueden habilitar su micrófono y responder, ¿no? Con medio de Tomografía con medio de Correcto, una tomografía del cerebro con medio de contraste. Está muy bien. Pero, doctor, ¿pero por qué es con medio de contraste? Porque aquí, como ustedes ven, hay un realce en forma de anillo en las paredes gruesas del acceso. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Tomografía del cerebro con medio de contraste, ¿no? De pronto, porque estamos aquí en la parte virtual, no queremos, digamos, responder muy largo, o de pronto tengo temor a responder porque de pronto me equivoco. No tengan temor porque no es una evaluación, ¿ya? Estamos interactuando nomás, ¿ya? Cuando sea una evaluación, ahí sí, pero igual, así no sea una evaluación y así sea una clase, respondamos completo, ¿no? No tengamos temor, respondamos completo. Tomografía del cerebro con contraste o con medio de contraste, ¿no? Porque si usted me dice tomografía con contraste, yo de pronto me imagino que es una tomografía de tórax con contraste, ¿no? O una tomografía de abdomen con contraste, ¿no? Entonces, tomografía de cerebro con contraste, ¿no? ¿Sí? Más que todo es para ya que vayan familiarizándose con los términos, indicaciones, tipos de exámenes, tipos de estudios diagnósticos por imágenes, o sea, que se lo diga completo y apropiadamente, ¿no? Y no es para ahorita, ¿no? Sino que es para cuando estén en el internado, no, el interno tal, ¿no? Sí, pone todo completo, ¿no? Y dice todo como tiene que ser, ¿no? ¿Sí? Porque eso les va a tocar a ustedes cuando estén en el internado, ¿no? Y aquí ya hemos visto esto en el videoconferencia clase previa, le hago hincapié, ¿no? En la descripción van a poner, se observan imágenes, ¿ya? En plural. ¿Por qué? Porque no es una sola imagen, ¿no? Son muchas imágenes, ¿no? Como en la descripción acá, ¿no? Se observan imágenes, ¿ya? O de pronto, si alguien me dice que se observan múltiples imágenes, también está bien, ¿no? Ya, se observan imágenes, pero no podemos poner se observa imagen hipodensa líquida, es decir, solo una está describiendo, ¿no? Imágenes en plural, ¿no? ¿Por qué hago hincapié con esto? No, porque pronto estamos enseñados a ver solo una imagen y se observa imagen, pero aquí ya nos tocó una patología donde hay muchas imágenes, ¿ya? Y recuerden nombrar también el signo del foco que se encuentra en la fase quística, ¿ya? Del citicerco cerebral, o el signo de granizo que se encuentra en la fase cálcica, ¿no? Recuerden que se llaman fase, ¿no? Porque pronto surgen preguntas, ¿no? ¿En qué fase del citicerco vemos nosotros el signo de granizo? O sea, ustedes saben dónde se lo observa, pero la palabra fase como que los hace dudar, ¿no? Pero fase, ¿qué será fase, no? ¿Ya? Porque a veces fase, estadio, como que se me fusiona y pienso en otra patología, ¿no? Ahí tenemos nosotros, citicercos se diferencian de los accesos porque el citicerco tiene el signo del foco, ¿no? Es decir, ese nódulo pegado a la pared, ¿no? Aquí de pronto nos confundimos un poco porque se ve un poquito más grande de lo normal, ¿no? Que parece un acceso, ¿no? Pero si tienen el signo del foco, es citicérco, ¿no? Lógico que el comportamiento visual de los accesos es ser de gran tamaño y por lo general son únicos, ¿ya?
Y los citicercos son pequeños y son múltiples, pero puede suceder lo contrario, ¿no? Que hayan múltiples accesos, 3, 4, no son muchos, y que sean pequeños de pronto, ¿no? O que haya pocos citicercos críticos, ¿ya? Aunque es rarísimo que haya pocos, que cuando recién empieza de pronto la patología y le hacen una tomografía a tiempo, entonces pueden encontrar pocos y que sean un poquito grandes, ¿no? Pero se diferencia porque el citicerco tiene el nódulo pegado a la pared, ¿no? Lo mismo ya hemos visto esto aquí en videoconferencia de la clase, ¿no? Aquí no vayan a adelantarse en decir el diagnóstico cuando estén en internado, cuando estén viendo un paciente, cuando estén en otras asignaturas superiores de la calcificación. Es decir, les preguntan el diagnóstico, no se adelanten a decir citicercosis calcificada, ¿no? ¿Ya? Porque les recuerdo que perdón. Ya. Entonces, hay otras patologías que también tienen hacen calcificaciones a nivel del cerebro, ¿no? ¿Ya? Tienen que indagar la parte clínica, la sintomatología del paciente, ¿no? Porque de pronto decimos, no es citicerco calcificado, pero supongamos que tenga toxoplasmosis, o de pronto tenga un TORS, ¿no? Un citomegalovirus, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que detenerse en la parte de la clínica del paciente, ¿no? La sintomatología, ¿no? O los antecedentes, ¿no? Seguimos. Bueno, aquí lo que vamos a ver es que lo normal es que el parénquima cerebral, el volumen, para ver lo normal, es que esté adyacente, el parénquima me refiero, a la sombra del hueso. Y estas líneas negras, ya son los surcos cerebrales, son negras, son hipodentas porque este es el espacio subaracnoide, ¿no? Lo contrario sucede en esta patología, ¿no? Que el cerebro se vuelve pequeño y por ende se ensanchan los espacios subaracnoides y se acentúan los surcos y fisuras cerebrales, ¿no? Aquí solo los surcos, ¿no? La fisura la vemos más hacia abajo, ¿no? Que la fisura de sobrino ya, entonces, la patología se llama atrofia cerebral cortical, pero le vamos a anteceder la palabra signos tomográficos, ¿ya? ¿Por qué le vamos a anteceder la palabra signos tomográficos, no? Aunque sabemos que la enfermedad se llama atrofia cerebral cortical, porque de pronto ustedes le hacen una tomografía a un familiar, a un tío, al abuelo, etcétera, etcétera, y dice hijo, hija, o sobrino, nieta, nieto, ¿qué me salió en la tomografía? Si usted le dice, mira abuelo, mira tío, mira mamá, mira papá, mira ñaño, mira hijo, te salió, tú tienes atrofia cerebral cortical. En el momento que ustedes le digan ese diagnóstico, entonces su familia se desploma, pues solo con la impresión de escuchar esa palabra, ¿no? Atrofia, tú tienes atrofia cerebral cortical, como que indica que el parénquima no, como que ya no es viable, ¿no? ¿Ya? Porque igual, de pronto, algunos de nosotros tenemos signos tomográficos de atrofia cerebral, sin embargo, estamos escuchando clases y estoy dando clases, ¿no? No quiere decir que el cerebro está no viable, ¿no? Entonces se antepone esa palabra, ¿no? Y se dice que este es solo cortical porque el cerebro se reduce de afuera hacia adentro y es subcortical porque el cerebro se reduce en volumen, en tamaño de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Es decir, que también podemos agregarle o podemos encontrar dilatación de los ventrículos laterales, lo que hemos visto nosotros en videoconferencia en las clases, ¿no? Y acá vemos nosotros de la dilatación de los ventrículos laterales, ¿no? ¿Cómo sabemos que está dilatado? Porque ya nos hemos apropiado de manera visual cómo es el volumen normal de los ventrículos laterales, ¿no? Entonces aquí lo vemos nosotros visualmente aumentados de tamaño, ¿no? Aunque hay un índice que es el índice de Evans, que eso lo van ustedes a utilizar más en asignaturas de semestre superior, ¿no? Que es la neurología o neurocirugía. Y eso lo conocemos como hidrocefalia, ¿no? ¿Ya? También le podemos denominar dilatación de ventrículos laterales o ventriculamegalia por otros autores.
Ya hemos visto esto, dilatación de los cuernos temporales de ambos ventrículos laterales, pero no debemos confundirnos con esta imagen de acá que es ovoide, hipodensa. Lo hipodenso, esto negro, es líquido y que desplaza el lóbulo temporal, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Entonces decimos que esta imagen aquí es un quiste por la forma que tiene, por la densidad, por el contenido. Es un quiste que va a desplazar el parénquima, quiere decir que está fuera del parénquima. Por lo general, todo quiste que sea extraxial o esté fuera del parénquima se va a originar de la segunda meninge. Y la segunda meninge se llama aracnoide, recordamos. Entonces tengo la primera, dura madre, segunda aracnoide, tercera pía madre. Recuerden entonces que es un quiste aracnoideo, ¿ya? No es un quiste subaracnoideo. La palabra subaracnoideo, eso no es meninge, eso es espacio meninge. Subaracnoideo es un espacio meninge, pero el quiste se origina de la meninge, ¿no? Entonces es un quiste aracnoideo. ¿Ya? Bueno, el diagnóstico aquí es fácil, más que todo es la parte visual lo que me indica que hay dilatación de los cuernos occipitales, de los ventrículos laterales, entonces es una colpocefalia, ¿no? Esto se lo aprenden rapidito. Colpocefalia. Acá tenemos un paciente que estamos sospechando por la sintomatología clínica en una malformación vascular, entonces la vamos a hacer un CIP con medio de contraste. ¿Pero por qué con medio de contraste, doctor? Porque si es una malformación vascular, como su nombre indica, vascular, está comprometido el vaso, ¿ya? Entonces, la parte vascular se visualiza, se valora con medio de contraste, ¿no? Entonces, se solicita el medio de contraste. Y por lo tanto, tenemos nosotros ahí el signo del ovillo, ¿ya? Recordando también que en qué tipo de patología nosotros observamos el signo del anillo. Ahí responden, escogen las opciones múltiples y escogen acceso cerebral. O de pronto, también se puede elaborar otra pregunta del signo del ovillo, ¿no? ¿Sí? En la malformación vascular. O de pronto, en el acceso cerebral en la tomografía de cerebro con medio de contraste, se observa el siguiente signo. Signo del ovillo, signo del anillo, se me ocurren otros signos, etcétera, ¿no? Y tienen que escoger la respuesta que ustedes ya saben que, ¿no? Que han estudiado, ¿no? La hidranencefalia, recuerden que es hidran líquido, un líquido que va a sustituir al parénquima cerebral que no se va a desarrollar. En vez de parénquima, ¿qué vamos a observar? Solo líquido en cavidad craneal. Y el líquido, por tomografía, se va a ver hipodenso. Hipodenso es de color negro. Lo que vamos a ver nosotros solo son estructuras de la fosa posterior, como tronco, protuberancia, cerebelo y los núcleos basales, en este caso los álamos. ¿Ya? El resto, lo que es parénquima, no vamos a observar como vemos en la gráfica inferior a su izquierda. Hidranencefalia, ¿no? ¿Ya? Hidranencefalia, pero aquí parece ser una hidranencefalia porque hay un contenido líquido bastante grande visualmente, ¿no? Pero vean ustedes que aquí hay parénquima cerebral, por lo tanto, no puede ser una hidranencefalia, porque la hidranencefalia va a haber ausencia de parénquima cerebral. Entonces es hidrocefalia, ¿no? Dilatación de los ventrículos laterales, pero bien marcado, ¿no? Que hace que el parénquima disminuya de espesor. En la hidrocefalia, que algunos autores lo unen, otros autores separan esta patología, ¿ya? Solo con ver el cerebro o el parénquima cerebral en forma de 8, tenemos el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué contiene la hidrocefalia? Primero, pocas circunvoluciones. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Contadas. ¿Por qué? Porque hay ausencia de surcos cerebrales. Y si hay ausencia de surcos cerebrales, entonces la superficie se me vuelve plana, lisa, lisencefalia. Y las fisuras del cilio, como ustedes ven aquí, son anchas o amplias y poco profundas. Esa es la característica de la gira o lisencefalia. En la esquistocefalia no es más que una falta de
continuidad o una alteración de la continuidad del parénquima cerebral, en este caso lóbulo parietal derecho y lóbulo parietal del lado izquierdo. En este esquema vemos un ejemplo de los dos tipos de esquizoencefalía, el labio cerrado, ¿ya? Que por un estrecho camino, una estrecha comunicación entre el ventrículo lateral y el espacio subaracnoideo, acá hay una amplia comunicación entre el ventrículo lateral y el espacio subaracnoideo. Esquizoencefalia de labios cerrados, esquizoencefalia de labios abiertos. Dice la literatura que para la condición de que sea una esquizoencefalia, los labios tienen que estar tapizados por sustancia gris. ¿Qué es esto? Esto es la sustancia gris que ya hemos aprendido, ¿no? En esta asignatura y en asignaturas anteriores como la neuroanatomía, ¿no? Ahí vemos nosotros una esquizoencefalia de labios cerrados, ¿no? Lo que hemos visto nosotros en el videoconferencia clase previo, ¿no? Acá es abierto, una esquizoencefalia de labios abiertos. A veces nos confunde mucho la esquizoencefalia de labios abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos primero esto, que llama mucho la atención, pero vayamos al parénquima. Miren que el parénquima acá está continuo, acá no, aquí como que lo han cortado y está bien separado, entonces esquizoencefalia de labios abiertos. Y el líquido que circula aumenta el tamaño de este espacio de acá, entonces como que nos llama la atención más esto que la alteración de la continuidad, ¿no? Acá vemos una de labios cerrados y una de labios abiertos, ¿no? ¿Sí? Ventrículo lateral, que es lo que yo estoy señalando, y el espacio subaracnoideo, ¿no? Lo mismo. Y la teratopia neuronal o cerebral es donde vemos sustancia gris fuera de lugar o región anatómica donde tiene que tener la sustancia gris, ¿no? La displasia sectóptica no tiene nada que ver con lo que uno describe, ¿no? Por lo tanto, no nos vamos a acordar del nombre de la patología, ¿no? Porque aquí nosotros describimos esta tomografía de cerebro simple, observamos ausencia del septum pelúcido. Y ahí vamos a la tercera línea de color naranja, ¿no? Impresión diagnóstica, pero dijimos que era ausencia del septum pelúcido. No, o sea, la descripción no concuerda con el nombre de la patología, por lo tanto tenemos que aprendernos esto, ¿no? Displasia sectóptica, ¿no? El nombre, displasia sectóptica, ausencia del septum pelúcido, ¿no? Por aquí lo tenía el septum pelúcido, recordamos por neuroanatomía en semestres anteriores, es esta imagen lineal que ya nombramos en el videoconferencia de la clase previa, ¿no? Entonces, el primer diagnóstico es esquizoencefalia y el segundo diagnóstico es displasia sectóptica, ¿no? El diagnóstico de displasia sectóptica, la descripción es ausencia del septum pelúcido, ¿no? Recuerden que el diagnóstico no es ausencia del septum pelúcido, ¿no? Esa no es la enfermedad, ese es los hallazgos, ¿no? Ya, lo mismo. Y el complejo de Dandy-Walker, recuerden el nombre, complejo de Dandy-Walker, ¿no? No me van a cambiar el nombre a este complejo, ¿no? Porque en semestres anteriores me decían que era el complejo de Candy Cross, ¿ya? Alguien por ahí salió, ¿no? No sé dónde sacó eso, ¿no? Ya, complejo de Dandy-Walker, ¿no? Que como vimos en videoconferencia de la clase, es la ausencia del vermis cerebeloso, por lo tanto hay comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna, ¿no? Acá no lo hay, porque aquí está el vermis, este es el vermis, que se encuentra en la parte superior del cerebelo, ¿no? Y en resonancia, después que nos veamos el próximo año, vamos a ver otra patología donde vamos a observar alteración de la parte inferior del cerebelo, que es la amígdala, ¿no? En este caso la parte superior es el vermis cerebeloso, ¿no? Lo mismo. Y si nosotros queremos identificar si eso es un cuerpo extraño de densidad metálica, tenemos que tener dos parámetros. Primero, es hiperdenso, es decir, es blanco. Y segundo, provoca destellos, estas imágenes irregulares en forma de punta. Entonces decimos que esto es metal, ¿ya? Posiblemente una bala, o de pronto a veces hay forma de tenedores, de cuchillos, ¿ya? Pero todo metal es hiperdenso y provoca reflejos, ¿no? O artefactos, ¿no? ¿Ya? Acá vemos otro metal, pero acá estos artefactos son provocados por el movimiento del paciente.
En la rayos X de cráneo, las posiciones básicas son AP y lateral, como vimos en clase pasada, ¿no? En niños es un poquito difícil de fractura por la sutura, ¿no? Pero como conocemos la parte anatómica de las suturas craneales, entonces no nos vamos a confundir, ¿no? Esto lo vimos en semestres anteriores, ¿no? Anatomía de cráneo, ¿no? Entonces vemos una fractura que está en el sitio fuera de la sutura, ¿ya? Aquí, ¿no? Ya lo mencionamos también, la característica en videoconferencia de la clase, ¿ya? Y de pronto, si es que el intensivista, el neurólogo, el neurocirujano quieren ver el trayecto, la amplitud o localización exacta de la fractura, entonces recurre a la tomografía de cráneo en 3D, ¿ya? Como en este caso, ¿no? Siempre y cuando que en la rayos X o pronto en la tomografía simple normal con ventana ósea no se pueda visualizar correctamente. Entonces recurrimos a este tipo de tomografía. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Entonces vamos a trabajar en el aula virtual.